Hola, ¿qué tal? Estamos ya en la última clase del módulo 6, métricas e impacto de la experiencia de usuario. En esta clase me gustaría que ustedes se imaginaran este contexto. A ustedes los contratan como diseñadores de experiencia para evaluar un proyecto que ya está corriendo y medir qué tal es su experiencia. Este escenario que les planteo es más común de lo que ustedes se pueden imaginar. Yo diría que el 70 u 80% de los proyectos en los que yo participo como freelance inician por una evaluación de este tipo. Son empresas o son proyectos que ya arrancaron, que ya iniciaron, que ya tienen inclusive un muy buen tiempo en el mercado y que los dueños ahora dicen, ok, ya escuché de una cosa que se llama UX, ya escuché sobre el impacto, quiero ver qué tanto provecho le puedo sacar. Entonces necesito que vengas, me hagas un diagnóstico y me digas qué tal está la experiencia de mi proyecto actual, mi proyecto ya existente. A raíz de ese análisis, nosotros podemos sacar justamente oportunidades de trabajo hacia adelante. A raíz de identificar áreas de oportunidad en la experiencia de usuario, nosotros podemos ofrecer estrategias que ayuden a mejorar la experiencia y por ende a mejorar el producto. Ojo, no debemos verlo siempre con esa ambición de decir de todos los proyectos vamos a sacar algo, porque muchas veces, y me ha sucedido, este ejercicio justamente tiene que ver como el posterior a una empresa que ya contrató los servicios de un UX, ya le hizo todas las actividades, ya entregó un producto y ahora lo que quieren decir es simplemente evaluar si lo que hizo esta persona estuvo bien o no. Entonces, esto se los comento porque justamente cuando nosotros estemos estimando cuánto te voy a cobrar por este servicio, debemos considerar que puede ser un servicio que abra las puertas para generar diseño de experiencia o solamente se quede en ese servicio de diagnóstico y de análisis de un proyecto ya existente. Para poder entender esta parte, debemos regresar a nuestra clase en la cual platicábamos sobre cómo evalúo la experiencia de usuario. Y si ustedes recuerdan, teníamos dos puntos, la evaluación que tiene que ver con el comportamiento y la evaluación que tiene que ver con la actitud. La cuestión de comportamiento es data y yo puedo pedirle a mi usuario simplemente a mi cliente, oye, ¿sabes qué? Proporcióname todos los datos de usabilidad que tiene tu plataforma. Si es que los tiene, pues me los va a proporcionar y yo puedo hacer un análisis con eso. Si es que no los tiene, yo puedo sugerir que más adelante los incorpore y empiece a medir esa información. Lo importante aquí es que yo como diseñador de experiencia y como les decía antes, estos temas de actitud se pueden obtener de manera automática. Donde nosotros vamos a presentar un verdadero valor es en aquellos que tenemos que hacer de manera mucho más directa y específica con los usuarios, que son los que tienen que ver con la actitud. Entonces, vamos a partir de aquí y vamos a entender estas diferentes evaluaciones que nosotros podemos realizar en términos de actitud del usuario hacia la herramienta para poder evaluar si un producto cumple o no con los criterios mínimos de experiencia y usabilidad. Me gustaría empezar por las heurísticas de Nielsen. Recordarán que en la clase justamente donde hablamos sobre evaluación, les comenté que les iba a explicar más adelante en qué consistían y cómo las evaluábamos. Bueno, para poder evaluar las heurísticas de Nielsen, lo que necesitamos es un taller en el cual traigamos a usuarios reales de la herramienta. Como la herramienta ya existe, necesitamos poner a prueba dicha herramienta, dichas funcionalidades. Entonces, vamos a partir de hacer una lista de tareas objetivas que el usuario puede cumplir dentro de la herramienta. Una vez que tenemos ya esta lista definida, vamos con los usuarios reales, le presentamos la tarea y le pedimos que le presentamos la herramienta y le pedimos que realice la tarea. Vamos a evaluar ahora las heurísticas. ¿Qué son las heurísticas? Pues las heurísticas que Nielsen escribe en este caso nos hablan de esos criterios básicos para poder decir que una herramienta es usable y funcional en relación a qué, a la experiencia que el usuario está viviendo con la herramienta. Nosotros lo que haremos es, yo ya te di tu herramienta, usuario, ya te dije cuál es la tarea que tienes que hacer, ahora te voy a hacer una serie de preguntas en relación al cumplimiento a tu tarea. Esas preguntas son las heurísticas y a estas preguntas yo les voy a asignar un valor determinado. Yo voy a decir, ok,
Las primeras preguntas valen 3 puntos, las segundas valen 4, 1 y así sucesivamente. El valor no importa, nosotros lo asignamos en relación a la relevancia que tenga para la funcionalidad del producto. Aquí lo importante es que con base en eso nosotros podamos sacar una calificación y podamos decir, esta herramienta es o no es usable por estos y estos criterios. Vamos a analizar las heurísticas. Nielsen nos habla de una primera que es visibilidad del estatus del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que el usuario sea en todo momento consciente de en dónde está y qué es lo que está haciendo. Seguramente a ustedes les ha pasado con alguna plataforma que están cumpliendo una serie de pasos para realizar un trámite y llega un momento en el que no saben cuánto tiempo les falta para terminar ese trámite, cuántos pasos más tienen que llenar, cuántas preguntas más tengo que responder, por qué tengo que responder estas preguntas. Eso tiene que ver justamente con la visibilidad del estatus del sistema. Aquí nosotros podemos realizar preguntas justo como esas. ¿Sabes cuánto tiempo te falta para terminar el proceso? ¿Sabes cuántos pasos más te tienes que pasar para terminar? ¿Cuántos pasos llevas recorridos hasta el momento? ¿Cuántas preguntas has respondido y cuántas preguntas te falta responder? ¿Sabes por qué estás respondiendo esas preguntas? ¿Sabes en qué parte de la página te encuentras o de la plataforma? Ese tipo de preguntas nosotros se las podemos hacer a nuestros usuarios y la respuesta puede ser tal cual como un sí o un no o una escala, ¿no? En este caso, todas esas preguntas y ejemplos que les puse, pues tienen una respuesta más binaria. Sí sé, no sé. Fin. Y eso nos da un valor realmente de si se está cumpliendo o no con esta heurística. La siguiente heurística es la alineación entre el sistema y el mundo real. Esta tiene que ver con dos cosas. Uno, ¿qué tan fácil es implementar un modelo mental de acuerdo a lo que yo ya conozco, de acuerdo a lo que yo ya sé hacer? Y la otra tiene que ver en qué tanta relevancia tiene esto que estoy haciendo o este paso que estoy haciendo en este proceso en relación al proceso completo. Esta parte pues va muy alineada con qué tan fácil es para el usuario ejecutar una acción con base en sus modelos mentales. De tal forma que aquí podemos hacer preguntas como del tipo, ¿sabes cómo funciona ese artefacto? ¿Qué harías para controlar esta funcionalidad? ¿Entiendes qué es lo que tienes que hacer en este momento? ¿Entiendes por qué lo tienes que hacer? Ese tipo de preguntas nos ayudan a que el usuario nos demuestre si las acciones que está ejecutando son claras para él o ella, si las acciones que está ejecutando son fáciles en términos del esfuerzo que le tiene que imprimir para hacerlas. Aquí aplican muchas respuestas del tipo, yo me imagino que es así, yo pensaría que es asado, etc. Entonces, si el cliente al final puede o no completar la tarea, está bien, pero aquí sí ya podemos evaluarlo con una escala en la cual le preguntamos nosotros al cliente, ¿qué tan fácil fue para ti hacerlo? En una escala en donde 1 es, me fue totalmente imposible y 5 fue lo más fácil del mundo. Entonces el usuario ya asigna un valor. Una vez más, esta es una respuesta de una escala de valores. Ahora, la siguiente heurística nos habla sobre control y libertad para el usuario. Esto tiene que ver con la facilidad en que el usuario navega en una plataforma establecida, ya sea que regrese a una pantalla anterior o avance hacia adelante o pueda entrar a otra categoría fácilmente, pueda modificar el filtro de su búsqueda, etc. Ese control o esa autonomía que tiene el usuario para navegar dentro de una plataforma nos habla justamente de la libertad que siente para realizarlo. Entonces, aquí igualmente, aquí podemos hacer respuestas binarias o podemos hacer respuestas por escala, en la cual le preguntamos al usuario, ¿puedes regresar a la pantalla anterior? Si el usuario resuelve el problema, es un sí puede y la libertad es medianamente fácil. Si la respuesta es no, pues simplemente es no y ya. Ahora, ¿de qué modo podemos hacer una escala, al igual que la pregunta anterior, revisando qué tan fácil es completar una tarea, que en este caso la tarea sería cambiar de categoría, regresar a una pantalla anterior, corregir un dato que puso mal 3 preguntas antes, etc. Ese tipo de cuestiones que el usuario se sienta libre y fácil para poderlo corregir, lo podemos evaluar con una escala de esfuerzo. ¿Qué tan fácil te fue realizarlo versus qué tan difícil te fue realizarlo? La siguiente heurística es consistencia y estándares. Esta ya la hemos platicado en varios puntos. La hemos platicado desde los criterios de usabilidad, posteriormente en criterios de experiencia de usuario y después una vez más en criterios de diseño de interfaces. Y tiene que ver justamente con
qué tan transparente, o mejor dicho, qué tan fácil es entender el diseño a través de la consistencia que tienen sus componentes. Una vez más, si los botones se van a ver de una manera, se tienen que ver de la misma manera en todos lados. Eso nosotros lo podemos identificar sin necesidad de preguntarle a un usuario. Yo me puedo dar cuenta que los botones son diferentes en la pantalla 1 y en la pantalla 2. Sin embargo, aquí lo que puedo preguntar al usuario es si puede identificar cuáles son los botones, si esos botones cumplen con el principio de predictibilidad. O sea, yo puedo preguntar, ¿ves ahí botones? ¿Sí o no? No, no veo botones. Ok. ¿Cuáles te imaginas que sean botones? Estos. ¿Por qué? Porque por la forma que tiene, por lo que yo... Ok. Si tú presionaras, ¿qué te imaginas que va a pasar a continuación? Me imagino esto, ok, presiónalo. ¿Sucedió o no sucedió lo que pasó? No, no pasó. ¿Por qué esto? ¿Cómo te sientes? Así. Este punto en particular lo podemos dividir en muchas preguntas. Ojo con eso, y qué bueno que sucedió esto en este ejemplo. Todas las heurísticas pueden ser una pregunta o pueden ser muchas preguntas por cada una de las heurísticas. Depende de cada uno de ustedes y qué tan profundo quieran hacer su estudio. En este caso en particular, como les digo, podemos hacerle todas esas preguntas con relación solamente a un botón o a una serie de botones. Esto nos va a hablar justamente de si el producto es o no consistente y cumple con los estándares de affordance y de predictibilidad de los elementos. El otro punto, la otra heurística es prevención de errores. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nosotros, por ejemplo, escribimos una fecha de nacimiento y la escribimos en un formato que no es el que el sistema nos pide? Pero no lo escribimos así porque el sistema nos lo pide y nosotros no lo sabemos, sino porque el sistema no nos dice cómo tenemos que escribirlo. Yo escribo mi fecha de nacimiento, por ejemplo, aquí en México se acostumbra a ponerlo día, mes y año. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, se utiliza mes, día, año. No sé si en otras regiones de Latinoamérica funcione igual. Entonces, ese cambio de modelo mental, si el sistema no me lo explica, lo más probable es que yo me equivoque al escribir la fecha, porque no conozco el estándar, porque no conozco cómo deben de hacerse en otras culturas o cómo se acostumbra en otros lugares. Entonces, lo más probable es que yo me equivoque al poner mi fecha de nacimiento ahí. Este error se puede prevenir si el sistema me da la información pertinente para evitar que yo me equivoque. Si yo voy a poner, por ejemplo, voy a pedir una contraseña numérica en un dispositivo móvil, en un smartphone, no voy a habilitar el teclado alfanumérico, solamente le habilito el teclado numérico a mi usuario. Entonces, si nosotros estamos viendo que en el sistema hay una funcionalidad en la cual el usuario tiene que poner datos y son puros números, pero se habilita el teclado alfanumérico, estamos viendo aquí un error en prevención de errores. Eso también nosotros lo podemos evaluar y lo podemos evaluar de dos formas. Uno, si el usuario se equivoca sin necesidad de que yo le diga nada, efectivamente quiere decir que no hay prevención de errores. Si el usuario no se equivoca, yo puedo preguntarle, oye, ¿te es claro la forma en la que tienes que poner la fecha? Sí, por ABC, ok, sí le es claro, es un tema cultural. O no, no le es claro porque no es de la misma cultura, etc. Entonces yo puedo hacer preguntas y puedo complementarlas con la observación. Pasemos a las demás heurísticas. Reconocimiento antes que reacción. El usuario debe ser capaz de ejecutar una acción de manera intuitiva y no porque el sistema se lo está pidiendo. No sé si recuerdan en esos videojuegos de antes, hit and run, de tipo hit and run, en los cuales el personaje principal va avanzando y va peleando contra los enemigos, y cuando ya supera a los enemigos de esa fase, el sistema nos arrojaba una flechita que nos decía, ya puedes avanzar hacia adelante, ¿no? Eso tiene que ver con que justamente el sistema se iba actualizando de que ya cumplimos ese fragmento y ya podemos pasar al siguiente y nos está avisando que ya podemos pasar. Bueno, tiene que ver con una respuesta de programación viejita, la cual ahorita eso ya no es necesario. Ahorita nosotros hacemos las cosas y simplemente por hacerlas ya se habilita el siguiente espacio o la siguiente pantalla o la siguiente fase del proceso. Esto que nosotros estamos haciendo o esta heurística está relacionada justamente con eso, con que el usuario sea capaz de entender que lo que ya hizo en una página o en un apartado es suficiente para poder avanzar a la siguiente. Aquí en este caso, por ejemplo, nosotros podemos utilizar botones que se habiliten o no se habiliten dependiendo si el usuario capturó o no la información necesaria. Un ejemplo de los más comunes, muchos botones no se habilitan hasta que nosotros demos
tab en acepto términos y condiciones. Si yo no pongo ahí la palomita de que acepto los términos, no se va a habilitar el botoncito y por ende no me va a dejar continuar. Está condicionando mi avance a que yo ejecute una acción. Ese reconocimiento tiene que ser claro para mí. Yo desde el principio tengo que ver que ese botón está deshabilitado para que cuando le dé tab se habilite, cambie de color, cambie de forma, lo que sea. Si desde el principio yo veo que ese botón ya está habilitado, para mí no es claro si tengo que aceptar los términos y condiciones antes de avanzar. Y sucede en muchas plataformas. Una vez más, nosotros lo podemos evaluar tras observar qué es lo que hace mi usuario o bien hacerle preguntas directas. El otro tiene que ver con la flexibilidad, la otra heurística es flexibilidad y eficiencia de uso. Esto tiene que ver con todas las posibilidades que tenga un usuario para completar una misma tarea. Les ponía el ejemplo cuando hablábamos de arquitectura de la información de Amazon. Ustedes pueden buscar un producto si simplemente lo ponen en el buscador y escriben licuadora, o bien pueden buscar el producto a través de las categorías. Esta flexibilidad para encontrar un producto nos habla justamente de que el diseño está centrado en proporcionar múltiples posibilidades para resolver un mismo problema. Eso nosotros también lo podemos observar desde que estamos haciendo el entendimiento y lo podemos preguntar al usuario. Le podemos decir, ok, busca una licuadora. ¿Ya la encontraste? Ok. ¿Se te ocurre alguna otra manera para buscar una licuadora? Y ver el comportamiento que tiene el usuario en esa otra manera. Si el usuario me dice que no, podemos nosotros de alguna manera echarle la culpa a la falta de creatividad del usuario, no necesariamente al sistema, por lo cual tendremos que tratar de escarbar un poquito más para buscar que el usuario encuentre esa posibilidad y la ejecute. Si de plano el usuario no la encuentra, pues es una calificación negativa y quiere decir que el sistema no proporciona esta heurística. La siguiente dice estética y diseño minimalista. Esto tiene que ver con lo que platicábamos en los criterios para un buen diseño de interfaces, en el sentido de que la estética tiene que estar de la mano con la funcionalidad. Los colores, la selección tipográfica de formas, de imágenes, de componentes, tiene que ir en relación única y exclusivamente a la funcionalidad de la herramienta. Entonces, nosotros podemos hacer preguntas como, ¿encuentras este botón? ¿Encuentras este texto? ¿Sabes cuál es el título? ¿Sabes cuál es el contenido? ¿Sabes qué tienes que hacer? ¿Hay algo que te distraiga? ¿Hay algo que no entiendas de lo que tienes que hacer? Este tipo de preguntas que pueden ser tan concretas como un sí o un no o en una escala de valor o bien específicas con un yo pienso que esto, nos ayuda a identificar si justamente cumple o no con este criterio de estética y de diseño minimalista. El otro es ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de sus errores. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros que estamos llenando un formulario, que estamos haciendo un proceso y cuando le damos terminar o continuar, nos dice error en la información, revisa tus datos? Nosotros revisamos los datos y no sabemos qué es lo que está mal. No hubo una prevención de errores porque no me explicaron todos cómo tenía que escribirlos y ahora que me equivoqué no me estás diciendo en qué me equivoqué y cómo lo puedo corregir. Entonces ahí vamos de regreso nosotros a revisar punto por punto para ver en dónde pudiera estar el error. Le puse un carácter especial, puse un formato que no era, se me fue una letra donde solo iban números, me pedían un teléfono a 10 caracteres y yo solo puse 8, etcétera. Este tipo de cuestiones justamente ayudan a que si el usuario comete un error porque no vio las instrucciones, porque no las entendió o por lo que sea, por lo menos nosotros podamos ofrecerle un camino fácil para corregir ese error. Igualmente es algo que nosotros podemos ver con la pura observación de la tarea o podemos hacerlo con preguntas directas. Y por último, ayuda y documentación. Hablábamos dentro de los principios de la experiencia del tema de curva de aprendizaje. ¿Qué tanto nos cuesta a nosotros aprender a utilizar o no una herramienta? Hay herramientas que por su naturaleza son complicadas, no quiere decir que todas tengan que ser súper intuitivas y fáciles de usar. Sí, es uno de los principios, pero también hay cosas que son muy técnicas o que requieren información muy precisa para que el usuario sepa cómo utilizarlas. Entonces, esta información tiene que estar siempre accesible para la gente, que lo pueda yo encontrar, que lo pueda yo consultar y que la información sea clara para que yo aprenda a utilizar la herramienta que estoy utilizando. Entonces, igualmente, esto lo podemos nosotros ver solamente del comportamiento. Si vemos que alguien no sabe hacer algo o que no lo puede ejecutar la tarea, podemos incentivar y preguntar, ¿dónde buscarías ayuda? ¿Cómo pedirías ayuda?
y vemos el comportamiento del usuario en la navegación. Estas heurísticas las podemos evaluar, como les digo, de diferentes maneras, ya sea con preguntas, con pura observación. Nosotros solos podemos hacer el ejercicio por nuestra cuenta y de acuerdo a eso sacar un diagnóstico. Yo lo que hago por lo general es primero hacer el diagnóstico solito. Entro a la plataforma y yo voy viendo todas las heurísticas y yo voy respondiendo si sí o no cumple con los criterios de aceptación de usabilidad y experiencia. Una vez que yo ya terminé mi resultado, ahora voy con usuarios reales y compruebo los resultados de los usuarios reales versus los que yo obtuve. Esto ya nos puede dar un acercamiento bastante real desde una perspectiva profesional de experiencia y una perspectiva de usabilidad, si la herramienta que estamos proporcionando cumple o no con lo indispensable para ser funcional. Nos abre un parámetro. Los otros ejercicios tienen que ver con encuestas de servicio. Uno de ellos es el NPS. Ya platicábamos de eso en la sesión de la evaluación de la experiencia. Pero justamente aquí lo que nosotros tenemos que hacer son esas encuestas de calidad y ya con un objetivo determinado. Si bien en la medición constante, estas son encuestas que están abiertas y que todo el tiempo se están lanzando, aquí nosotros ya tenemos que hacerlo enfocadamente. Entonces vamos con usuarios específicos y después de hacer esta prueba de usabilidad, le preguntamos a nuestro usuario, ¿qué tan probable es del 1 al 5 que tú recomiendes esta funcionalidad, este sistema, este producto, lo que sea, y sacamos una evaluación? El otro es el Customer Effort Score, que tiene que ver también con la observación que nosotros hayamos hecho durante las pruebas de heurísticas y también preguntarle al usuario, del 1 al 5, ¿qué tan fácil te fue realizar esta tarea? Y la última actividad es la de Customer Satisfaction. ¿Qué tan satisfecho estás con lo que tú hiciste, con lo que tú acabas de hacer en este momento? Igual, una vez más, a diferencia de estas mediciones constantes, en donde todo el tiempo estamos mandando estas encuestas, en esta evaluación nosotros la vamos a hacer exclusivamente con los usuarios que hayamos traído para nuestra prueba. ¿Qué tan satisfecho estás con lo que tú lograste con esta herramienta? Ahora, sé que aquí estoy mencionándoles varias, ¿no? El NPS, el Customer Effort Score, el CSAT, etc. O sea, yo sé que son muchas y yo sé que pueden sonar confusas el saber cuáles voy a ocupar. Yo sugeriría ocúpenlas todas. Ahora, si no tienen tiempo para hacer o recursos para ocuparlas todas, pues vámonos por aquellas que nos generen más valor. ¿Cómo sé cuál me genera más valor? Pues de entender cómo funciona cada una de ellas. Entonces no olviden, el NPS se enfoca en qué tanto el usuario recomendaría mi servicio. El Customer Effort Score se relaciona o más bien se evalúa con qué tan fácil fue realizar X acción. Y el Customer Satisfaction tiene que ver con cómo se siente el usuario, qué tan satisfecho se siente con X interacción. Entonces, en medida que nosotros entendamos cuál es el valor que me aporta cada uno de estos ejercicios, pues sabremos cuál es el que voy a ocupar. Definitivamente, y el que yo recomiendo al 100% una vez que nosotros hayamos realizado este ejercicio, es el de las heurísticas. Cada vez que querramos nosotros evaluar la experiencia de un producto o servicio, lo ideal es empezar por las heurísticas de Nielsen. Amigos, con esto concluimos el módulo 6 y con eso ya estamos terminando nuestro curso. Espero que la información que se les ha proporcionado haya sido de su utilidad y de su agrado. Vamos a pasar al último módulo, que es un epílogo en el cual pues agregaremos algunos anexos que son funcionales. Bibliografía, tendencias, un caso de éxito, etc. Todas estas cosas que son funcionales para ustedes al momento ya de iniciar su carrera como tal en el diseño de experiencia de usuario. Nos vemos en el siguiente módulo, amigos, ya para cerrar nuestro curso. Denle play.